Bienvenidos a todos al ciclo de charlas Patrimonio Arquitectónico. Esta es nuestra tercera charla, Buenos Aires 3. Me voy a presentar primero. Soy Nacho Legari, miembro de la comisión directiva de ASIMPAC. ASIMPAC es Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural. En ella desarrollamos una serie de actividades que promocionan y promueven el cuidado de nuestro patrimonio. Como les decía, esta es nuestro ciclo de charlas online que arrancamos este año, Patrimonio Arquitectónico, y en esta oportunidad vamos a hablar de Buenos Aires 3, lo colonial y el neocolonial, el patrimonio incómodo, con Nicolás Ferrino. Ya tuvimos una serie de dos charlas previas, Buenos Aires 1, de la Fundación a la Revolución, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube, que ya está subida, Buenos Aires 2, de la Revolución a la Ciudad del Centenario, que la vamos a subir esta semana el día jueves, y el jueves que viene vamos a subir la de Buenos Aires 3, que vamos a ver hoy, también en nuestro canal de YouTube. Así que les pedimos por favor a todos que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, le pongan suscribirse, la campanita si quieren recibir cada notificación cuando subimos algún video. Van a poder encontrar también nuestros encuentros de conservación y el primer encuentro de museología, y todo lo que vamos generando acciones online, que este año que pasó y vamos a seguir apostando a esta nueva normalidad que estamos viviendo y haciendo muchos más vivos y más jornadas online. Vamos a ir subiendo todo a nuestro canal. Así que les pedimos, si nos quieren seguir en nuestras redes, Facebook e Instagram, pónganles like y ayúdennos desde ese lado, que a nosotros nos va a venir muy, muy bien. Contamos con ustedes para eso. Así que, bueno, en este momento voy a presentar a Nicolás Ferrino, quien va a dar la charla. Él es arquitecto, especialista en conservación de edificios de valor patrimonial, profesor adjunto de Historia de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y adjunto de Cátedra en Historia 1 y 2 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE. Nicolás es uno de los fundadores de ASIMPAC, Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural, e integra la comisión directiva de la misma. Así que, Nico, cuando estés listo, arrancamos con las charlas. Acá estamos. Bueno, muy bien, buenas tardes. Gracias, Nacho, por la presentación. Gracias por estar hoy de moderador. Eh, bueno, vamos a arrancar con esta última charla de este ciclo, que dicho sea de paso, bueno, disfruté muchísimo, disfruté mucho el feedback que hubo en Facebook, con los comentarios, con los agradecimientos, con todo, así que bueno, francamente muy contento por cómo salió todo esto. Esta última charla, en realidad, que digamos, no escapa de lo cronológico, digamos, las anteriores fueron, siguieron, digamos, estuvieron tituladas desde un punto de vista cronológico. Esta en realidad la propongo como un tema singular, interesante del siglo XX, eh, y me parece que rescata una serie de arquitectos que trabajan fuertemente con lo patrimonial, es decir, previamente estuvimos viendo objetos, casos de la arquitectura de Buenos Aires, y bueno, por supuesto con alguna trascendencia a nivel nacional, eso sin duda, que digamos que no tuvieron como un anclaje en lo patrimonial, pero en este caso sí, porque hay como una especie de lectura del siglo XX respecto de nuestra herencia cultural. Entonces me interesa justamente tomar a algunos de estos personajes que discursean mucho sobre eso, que escribieron mucho sobre el tema de la herencia cultural de la Argentina y de Hispanoamérica, y por supuesto ver ejemplos de su trabajo en arquitectura, pero además tomar algunos párrafos de algunos textos que escribieron y que de alguna manera dejaron su marca en el siglo XX. Y sin dudas, no es que hoy seguimos haciendo arquitectura colonial o neocolonial o lo que fuere, pero sí me parece que tienen incidencia en la formación o en la configuración de alguna manera de lo que somos actualmente, aunque uno cueste, digamos, ver, pero son tipos que a principios del siglo XX están pensando en qué es el ser argentino, qué es el nacionalismo. Por supuesto tiene una connotación un poco compleja a la luz de la historia, pero
independientemente de algunos malos ejemplos de nacionalismo, en este caso creo que pensando en esta Argentina variada y diversa, de mucha gente que ha bajado del barco, etcétera, digamos, esta serie de tipos están tratando de ver cómo se propone esa Argentina, cómo se plantea esa Argentina frente a una configuración tan heterogénea de su población. Entonces de ahí se empiezan a tomar como casos las cuestiones de nuestra historia, los próceres, etcétera, pero también el patrimonio, la herencia cultural en cuanto a la arquitectura, en cuanto a lo que algunos llaman el mestizaje, los otros llaman la fusión cultural con España, etcétera. Y bueno, me parece que son casos interesantes para presentar en este momento y en todo caso debatir. Creo que son temas de debate que están todavía muy vigentes. Así que yo voy a mirar atrás de la cámara para compartir la portada. Dale, Nico, acá ya tenés un montón de gente que te está saludando y ya te manguearon el video de la charla para poder dársela a alumnos. Perfecto. A ver, ¿cómo era esto? Pantalla 2. Compartir. Bueno, vamos a ver si va saliendo esto. Bueno, ¿se ve bien? Ahí está, perfecto. Muy bien, fantástico. Bueno, entonces, en principio, antes de ir directamente al nudo de la cuestión, vamos a tratar de armar una especie de discurso, síntesis de lo que veníamos hablando y para terminar desembocando en esto. Yo les había propuesto una serie de pantallas previamente donde habíamos visto esta ciudad de Buenos Aires porque sin duda, aun cuando este tema de hoy tiene una suerte de implicancia muy a nivel nacional y a nivel regional, porque en definitiva muchos de estos pensadores, arquitectos tuvieron influencias fuertes no solo en la Argentina. Pero bueno, pensemos en esa imagen de Buenos Aires desde el río, ese panorama que nos presenta la ciudad casi desde el lugar de llegada, porque en definitiva incluso la toma pareciera estar hecha desde el muelle de pasajeros, donde vemos la aduana de Taylor, donde vemos las casas virreinales, que luego serían Casa Rosada, que finalmente terminaría siendo la Casa de Gobierno. Ahí al fondo se ve San Ignacio y se ve la costanera, digamos, que actualmente sería el límite de la avenida Leandro Alem. Esa Buenos Aires, como ya decíamos, que se configura, digamos, con una enorme importancia respecto de su situación de puerto, ese puerto que hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se va a convertir en un espacio de una terrible actividad ferviente, donde va a pasar enorme cantidad de cosas, no solamente desde lo comercial, sino desde lo social, cultural, etcétera. El anclaje de Buenos Aires respecto de su condición de puerto es enorme. Y esa Buenos Aires que, por supuesto, va a ser una ciudad que va a estar representando un crecimiento económico fuerte y con eso, justamente, una enorme cantidad de arquitecturas que van a ir salpicando esa antigua aldea colonial y la van a ir reconvirtiendo en una joven metrópoli. Esta imagen que ya habíamos visto de la Avenida de Mayo, con enorme cantidad de arquitecturas totalmente diversas, etcétera, que a nosotros nos parece fascinante y nos representa como ciudad y quizás como sociedad, que sin duda es el reflejo de esta situación que probablemente sea la situación de prácticamente los antepasados de quizás casi todos los que estamos hoy acá en este evento, de los inmigrantes descendiendo de los barcos en el muelle de pasajeros, en este caso ya el construido, digamos, a finales del siglo XIX, y esa ciudad que por supuesto va a convertirse lentamente en una metrópolis cada vez más consolidada, con esta imagen de la diagonal norte, la diagonal sur,
con sus nuevas normativas, que están reflejando esa ciudad moderna, pero justamente agarrándose de las experiencias de ciudades como París, y que además cerca de acá se va a fundar La Plata, con un planteo urbanístico novedoso. Bueno, se entiende un poco el concepto de esta nueva ciudad que va a convertirse, va a densificarse, va a crecer y va a ir colonizando sus límites que habíamos definido en la charla pasada con la Avenida General Paz, el Riachuelo y el Río de la Plata. Esa ciudad del Centenario, como ya habíamos hablado, con toda la arquitectura y el lugar en donde se pone Buenos Aires para esa festividad, cómo se muestra frente al mundo esa ciudad, pero además esa ciudad que empieza a entrar de a poco en esta especie de, vamos a ponerlo en términos de un conflicto, bueno, de alguna manera fue un conflicto, de ese mundo del academicismo, de la arquitectura académica, frente a ese movimiento novedoso que va a ser el movimiento moderno, que van a estar en pugna y que todavía incluso hoy en la Facultad de Arquitectura uno puede notar digamos, algunas consecuencias de esa situación. Incluso en los talleres de arquitectura todavía está esta cosa de ojo con la casita de chocolate, con el techo a dos aguas y qué sé yo siempre pienso que tiene como, que viene todavía de arrastre de ese momento donde yo pude leerlo, de hecho en las revistas de arquitectura de 1920 y pico, 30, las discusiones entre Prebisch, un arquitecto del movimiento moderno, el que ha hecho el obelisco, discutiendo, sin decirlo, no frontalmente, en artículos con Christoffersen, un claro representante del academicismo, y entonces unos diciendo que había que abandonar las posturas anticuadas, etcétera, y Christoffersen diciendo que la arquitectura era como un árbol y que uno no podía estar pensando en las ramas olvidándose del tronco. Digamos, para poner un ejemplo de los tantísimos que hubo de esta enorme polémica que se suscitó en ese momento. Y por supuesto esa Argentina que tenía no solamente variadas arquitecturas, acá, bueno, particularmente la Bristol, la Rambla de Mar del Plata, pero también, digamos, era representante de una cuestión social, es decir, la ciudad de Mar del Plata como representante del veraneo, de esas clases acomodadas, que vos, por supuesto, después va a reconvertirse en un balneario popular, pero esa Mar del Plata donde empezaron a aparecer hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estos chalets o estas casonas pintoresquistas que trataban de reproducir las arquitecturas del norte de Francia, con motivos normandos, o arquitecturas balnearias de los balnearios más exclusivos de Europa. Y entonces seguía justamente creciendo esa gran cantidad de variables de arquitecturas que, por supuesto, estaban en boga en Europa, que tomaban elementos de referencia de objetos arquitectónicos a lo largo del tiempo y que tenían que ver justamente con la representación de esa situación de ciudad para el disfrute de la naturaleza, etc. Entonces, esta cuestión, no me quiero meter en el pintoresquismo, que es sumamente complejo y es fascinante, pero para recordar simplemente, y no irme muy por las ramas, la Mar del Plata después, más populosa, va a tomar todavía una enorme cantidad de cuestiones del pintoresquismo, pero va a aparecer un pintoresquismo marplatense, el chalet de Mar del Plata, la casa Mar del Plata, tiene muchos elementos del pintoresquismo que van a derivar justamente de esta situación de ciudad balnearia. Pero sin duda ese país, esa ciudad de Buenos Aires, volviendo a nuestro tema de la charla, va a tener muy cerca esta situación, ¿no? Digamos, para hacer una referencia de la cuestión social, estos ranchos cercanos a Buenos Aires, el Gaucho, en contraste, por supuesto, con esta otra situación, las clases dirigentes hacia fines del siglo XIX, bueno, estamos hablando en este caso de Roca, no sé si son alguna de sus casas de Córdoba,
Entonces vamos a tener también ese contrapunto que va a aparecer más fuerte todavía con la llegada de la inmigración europea, con la llegada de nuevas ideas desde Europa, bueno, el anarquismo, el socialismo cada vez más instalado, y ese país que de pronto va a tener en algún momento, para 1916, elecciones democráticas, y entonces se va a terminar de desarticular una estructura, no se va a terminar de desarticular, se va a desarticular en ese momento una estructura que venía con la elección, en este caso, de Irigoyen, con el voto como más o menos parecido a como lo conocemos, no incluyendo, por supuesto, a las mujeres en ese caso, y entonces, de alguna forma, para 1916, ese país va a ser un representante bastante singular, bueno, quizás Estados Unidos en su forma también, de esa mezcla de la población totalmente heterogénea, la población local, las costumbres que venían añejas, digamos, de los próceres y de la configuración del Estado argentino, con toda la llegada de las nuevas mentalidades, formas de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, justamente en este momento uno puede pensar en esa gran cóctel de variables que estamos pensando, y bueno, yo pongo acá como ejemplo ese rancho en La Pampa y ese enorme ceibo, y pensar en cuáles son las raíces de todo esto. Es decir, vemos un árbol frondoso, bien armado, bien formado, bien configurado, pero hay gente que va a empezar a pensar cuáles son las raíces de esto para que terminemos de darle forma a ese árbol magnífico, en este caso creo que es un ceibo, lo veo con sus flores rojas y siempre pensé que era un ceibo. Si alguien me lo quiere cuestionar, no hay ningún problema, no soy botánico. Entonces, en ese grupo de personas, que ya vamos a ver algunos textos que me parece interesante para la reflexión, insisto, va a haber voces que van a tratar de empezar a definir cómo es que tenemos que plantear este país, de dónde viene este país, qué es lo que configura este país, cuál es el origen de este país, y qué es lo que vamos a mezclar con toda esta nueva sangre que está bajando de los barcos, ¿no? Entonces volvemos a este argumento de nuestro pobre cabildo, transformado, desfigurado, y sin dudas despreciado. Digamos, pensar en esta imagen del cabildo, incluso para una imagen, una foto de 1918, creo que dice ahí en la etiqueta del Ministerio de Obras Públicas, evidentemente este cabildo es un cabildo muy desmejorado en su aspecto. Digo, es un país pujante, al lado está el edificio de la municipalidad, nuevo, ahí al lado la prensa, se está construyendo el pasaje Roverano a espaldas del cabildo, y el cabildo sin duda se lo ve en muy malas condiciones, y eso es un reflejo de lo poco que se lo valoraba. Entonces, en ese reflejo yo, desde mi punto de vista, insisto en esta idea de esa generación del 80 que desprecia mucho la arquitectura de la colonia, la idea de la colonia, la herencia de la colonia. Y por eso yo hablo del patrimonio incómodo. La desaparición sistemática de las arquitecturas coloniales en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires, por la renovación arquitectónica que tuvo, digamos, dio pie justamente a ir eliminando rápidamente un pasado que no ponía orgulloso a nadie, por lo menos no a nadie, a las clases dirigentes que estaban pensando en este moderno país del futuro, en una nación libre, etc. Y entonces este símbolo de esta nación sometida, etcétera, etcétera, y que además no había mucho de qué ponerse orgulloso en términos de ese momento. No era Lima, no era México, que tenían un pasado colonial brutal, digamos, con unas arquitecturas de muchísima calidad. Buenos Aires, convengamos que salvo contados casos, no era una arquitectura colonial de primera línea, era una arquitectura colonial marginal, en cuanto a lo que uno puede encontrarse en otras ciudades de la colonia española. Pero quizás para empezar a pensar podemos poner y citarlo a nuestro amigo Ricardo Rojas, un personaje sumamente destacable
de ese momento, rector de la UBA en el 26, funcionario del gobierno de Irigoyen, fue director de YPF, perseguido luego y encarcelado, luego del golpe de Estado, y además autor, un gran pensador y autor de numerosísimos ensayos. Y entre sus tantos ensayos yo tomo esta breve reseña de su libro Eurindia, donde dice, apenas la guerra nos independizó de España y apenas el crecimiento económico fue poniéndonos en contacto con la inmigración europea, la arquitectura argentina empezó a cambiar. El cosmopolitismo sin bandera, fondo mezquino de nuestra cultura después de la emancipación, debía darnos ciudades sin unidad, en las que lo italiano, lo inglés, lo francés, lo alemán, lo suizo, lo yanqui, se suceden arbitrariamente. Parece fantástica el lugar donde se pone Ricardo Rojas, hablando de arquitectura, hablando de la imagen de la ciudad o de las ciudades. Y por supuesto oponiéndose casi de manera explícita al academicismo, al eclecticismo, sin duda apunta hacia ese lado. Y probablemente también ya en 1924, haciendo referencia a las novedosas expresiones del movimiento moderno que también empezaban a llegar. Entonces, otro personaje estrechamente vinculado al gobierno de Irigoyen, al gobierno de Alvear, Martín Noel, también va a plantear una serie de ideas interesantes que ahora les voy a poner en pantalla. Pero simplemente para poner un poco en tema, de Martín Noel, arquitecto, formado en la École de Beaux-Arts, un tipo que viene de una familia sumamente acaudalada, vinculada con Noel, con los Noel de las galletitas, pero además un tipo que estuvo viviendo en España, adorador de la cultura española, y un tipo que justamente va a rescatar fuertemente este vínculo de lo americano con lo español. Fue además presidente de la comisión, lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria, presidente de la Comisión de Bellas Artes de Argentina, socio honorario de la Sociedad Central de Arquitectos de Chile, miembro de número de la Academia de la Historia de España, socio correspondiente del Instituto Histórico de Perú, miembro del Instituto Histórico Geográfico de la República Oriental del Uruguay, vicepresidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, presidente de la Academia de Bellas Artes casi hasta su muerte. Este mínimo resumen de su vida académica es tremendo, sumamente enfrentado desde muchos puntos de vista con Busquiazo, de quien luego vamos a hablar, pero estamos hablando sin dudas de un tipo de una enorme capacidad, de una formación impecable, además, y un tipo además que entendía la cuestión latinoamericana, casi en su conjunto. No estamos hablando de un tipo de trascendencia a nivel nacional, estamos hablando de un tipo que tuvo trascendencia a nivel cono sur. Y que por supuesto publicó enorme cantidad de textos, es responsable además de estos fantásticos documentos de arte argentino que estamos viendo acá, o de este otro libro que es realmente excelente para leer un poco esta forma de pensar, que es los fundamentos para una estética nacional. De ahí vamos a tomar alguna frase, como esta que estoy mostrándoles, que dice: ciertos países han alcanzado un indiscutible predicamento artístico merced a un acendrado sello nacional. Y ningún país mal dibujado en su conformación étnica y estética ha conseguido impresionar a la humanidad en materia artística. La falta de nacionalismo o voluntad personal se traduce fatalmente en incoherencia y pálida vaguedad. Sin duda, Noel está hablando desde lo estético, un concepto que es interesante, el concepto de la estética, y también, evidentemente, está haciendo referencia a estas cuestiones del eclecticismo, del movimiento moderno, etc. Noel, además, como arquitecto, fue impecable, tuvo una enorme capacidad y una gran imaginación para la ejecución de obras de muy variada, de muy variada estética. Los arquitectos de esta época tenían una gran versatilidad, podían hacer un neoclásico, podían hacer un neorrenacimiento, podían hacer, en ese momento se llamaba estilo moderno,
digamos, no se entendía esta cosa de arquitectura del movimiento moderno. Se cambiaba la forma de las ventanas, se le eliminaban los ornamentos y se le llamaba estilo moderno como uno más de la paleta de estilos que ellos venían manejando. Estaban todos formados en la ejecución de diferentes estilos arquitectónicos, y el moderno era un estilo más. Acá vamos a ver justamente a Noel trabajando en la residencia Noel, el actual Museo Isaac Fernández Blanco, y justamente para esta casona fantástica que actualmente se puede visitar y recomiendo, no solamente por la arquitectura, sino por la fantástica colección del Museo Isaac Fernández Blanco. Noel, para 1922, va evidentemente a tomar uno de los estilos que él consideraba justamente heredero del pasado de este país y de esta región. Va a tomarse, raramente, Buenos Aires no tenía este estilo, esto tiene que ver más con el estilo de la arquitectura colonial limeña, quizás, o arequipeña también, que tiene como característica el refuerzo fuerte de las portadas o de las ventanas y luego esos muros bastante limpios, encalados, etc. La aparición de la teja colonial, digamos, hay una gran cantidad de características que hacen a esta arquitectura que uno puede llegar a leerla en las casas de Lima, quizás, generalmente las que se pueden visitar son las casas medio fuera de serie, como el Palacio del Marqués de Torre Tagle, que es la Cancillería. Pero sin dudas, uno cuando recorre las calles de estas ciudades encuentra numerosos ejemplos de este estilo. No en Buenos Aires, por supuesto. Pero por supuesto Noel, como tenía una visión hispanoamericana del problema, incluso podía tomarse de casos de los Estados Unidos y del Mission Style de California, etc., él entendía que la herencia cultural era más amplia que el solo territorio nacional. Entonces, uno puede encontrar justamente en esta residencia esta suerte de fantásticas muestras de muy buena lectura sobre la arquitectura colonial hispanoamericana y muy bien ejecutada. Por supuesto, es una casa de muy alta calidad, no solamente proyectual, sino constructiva, y Noel además tenía una gran sensibilidad para el lápiz y para reinterpretar muchos de los elementos justamente característicos de estas arquitecturas. Y sin duda no podía estar faltando este balcón de madera, tipo balcón limeño, que le llaman en algunos casos, o la aparición de estos otros elementos, sin esta cosa de la gran unidad de su propia formación de la École des Beaux-Arts. Tipo formado en la École des Beaux-Arts entendía perfectamente lo que era el academicismo, las lógicas del academicismo, basamento, desarrollo, remate, la composición de los elementos. Él entendía que la arquitectura colonial no hacía tanto hincapié en la simetría, y entonces empiezan a aparecer elementos, ¿no? Digamos, entendió perfectamente y le dio forma justamente a ese estilo en la Argentina. Repito, digo, es una arquitectura de muy alta calidad, no es una residencia hecha con pocos recursos, recorrerla nos lo demuestra, y Noel, por supuesto, va a poner todo lo que él, además un tipo muy viajado, todo lo que él había recuperado de todos sus viajes. Hago un paréntesis, este es el momento donde se empieza a viajar y se empiezan a rescatar estas arquitecturas coloniales. Previo a esto, la arquitectura colonial no tenía siquiera grandes libros en los que se hablaba de ella, ni siquiera había listados, no había arquitecturas que se estaban viniendo abajo, y este es el momento, 1920, donde empieza a hacerse hincapié en esto, donde los estados empiezan a pensar que hay que conservar y hay que recuperar, y donde se empieza a estudiar. Estos tipos empiezan a viajar a Bolivia, Perú, hacen artículos, digamos, es un momento clave. En México no hacía mucho se habían escrito los primeros libros donde se tomaba el tema como un tema importante, donde se recuperaba esa arquitectura del pasado colonial. Y como yo les hablaba, digamos, de estos ejemplos limeños, por lo menos lo vamos a mencionar para hacer un paso a una obra de arquitectura que no está en la Argentina, de nuestro amigo Martín Noel, el Palacio del Marqués de Torre Tagle en Lima, una obra de 1735, del apogeo
de la etapa colonial, que nos muestran de alguna manera esas características, por supuesto, de la forma más ostentosa y opulenta que uno se le pueda imaginar. La aparición de esta portada, que no solamente tiene los elementos en ladrillo y revestidos y blanqueados, sino que además en este caso ya empieza a aparecer un fantástico trabajo en piedra a la vista, o bueno, lo que son estos balcones que son impresionantes a la vista. Uno pasa por ahí, no puede no estar un rato largo observando esta imagen de los balcones con sus celosías, que tenían toda una lógica de estar viendo la calle sin que uno lo vea. Bueno, la celosía tiene siempre esa función. Y sin duda, lo que es el patio, que actualmente se puede visitar, no tanto las habitaciones, creo que hay visitas, pero bueno, es fácil entrar al patio, porque es un edificio del Estado peruano, pero también nos está mostrando una serie de cosas. Esto sin duda no es parte de la tipología de la casa colonial, esto es un caso excepcional absolutamente, pero digamos, tiene esta idea, digamos, del balcón de madera, la mezcla de lo que es madera con lo que es ladrillo blanqueado, etcétera, etcétera. Bueno, podemos encontrar muchas características. No sé si este es el mejor ejemplo para la tipología, pero sí, evidentemente, es el ejemplo que toma Martín Noel para hacer la sede de la Embajada Argentina en el Perú, en Lima, donde él trabaja justamente con esta idea del neocolonial, esto que yo les estaba comentando, la no búsqueda de la simetría tan característica de la École de Beaux-Arts y del academicismo, donde aparece justamente la esquina, en este caso, bien marcada con un elemento más alto, pero fíjense que que buscadamente Martín Noel le quita la posibilidad de armar dos fachadas iguales, cosa que podría haber sido más lógica en el academicismo. Y por supuesto lo que es el patio interior, el patio existe como tal, como elemento centralizador de la actividad de este edificio, y recuperar elementos de las grandes casonas de mucha jerarquía que hay en Lima. Entonces Noel se planta de esa manera para poner la Embajada Argentina ahí en el Perú. Pero, como ya les dije... Nico, perdón, te interrumpo un minutito porque así habían hecho una pregunta y no nos vamos mucho de tema. Dale, igual, paréntesis, las fotos fabulosas, Nico, la verdad que no las paro de mirar, me encantan. Gracias. Y en esta particularmente que... Sí, por eso decía, hay muchas que son tuyas, ya las vi por el Instagram. Esta particularmente que hablas también del tema de las asimetrías, así todo presenta como un gran equilibrio las fachadas en el conjunto que estamos viendo ahí, el ángulo de la foto. Sí. Sí. No, te digo, esto tiene que ver con estos tipos que trabajan con arquitecturas de composición, que es como se enseñaba la arquitectura en la Escuela de Bellas Artes, también entendían cómo hacer las cosas asimétricas. El pintoresquismo hacía mucho hincapié en esto no es pintoresquista, pero en este momento estaba en boga el pintoresquismo y esto de trabajar las arquitecturas con las asimetrías buscadas, no porque, bueno, tenés un árbol acá, porque pasó algo, porque la fachada, no, buscar esta asimetría. Y como bien decís vos, en su gran capacidad como arquitecto, el tipo hace una cosa asimétrica pero enormemente balanceada y que se ve muy bien como esquina. El tipo entiende que tiene una esquina, la esquina para estos arquitectos. Hoy a veces yo veo que las arquitecturas nuevas se ignora, casi es un pliegue. En este momento la esquina se trabajaba muchísimo y Martín Noel la trabaja de una manera fantástica, evidentemente. Te paso a leer unos comentarios rápido y te retomo la pregunta que habían hecho. Bueno, muchísimos saludos, como siempre. Tenemos Victoria Sindman, Florencia Silvi, Vicky Samarín, Silvana Gutiérrez, Patricia Alexandra Santi, todos van mandando saludos. Claudia Moreno desde Paraná, desde Alejandra Viese de zona sur de Gran Buenos Aires. Tenemos también desde uno de los últimos, desde Arequipa, Perú, y te elogian acá mucho, del arquitecto Nicolás, así que se ve que alguien conocido. Y acá la pregunta, que como el público se renueva, vamos a tener que repetir, vos ya habías hablado del tema del cabildo, pero acá preguntan, por lo que se ve en la foto que habías puesto del cabildo,
el ingreso principal se encuentra hacia un lateral. ¿Es así? ¿Se centró para darle, perdón que acá se me corrió la pregunta, ¿se centró para darle equilibrio? No, lo que está sucediendo en esa imagen del Cabildo es que es una imagen previa a la demolición de las arquerías que iban a hacer espacio para la diagonal sur. Por lo tanto, en realidad está asimétrico porque todavía le falta que le serruchen un lado. Después, cuando se le terminó de cortar las tres arcadas de la zona, de la parte sur, quedó con la simetría que tiene actualmente. Bien, Así que, bueno, ahí esperamos que se haya contestado la pregunta. Bueno, los que quieran dejar comentarios, vayan dejando acá y lo vamos interrumpiendo a Nico de a ratitos. Así que te dejamos, Nico, otra vez a ir. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, acá nuestro amigo Martín Noel, y me parece interesante mostrarlo en sus muchas facetas porque hace a la idea de pensar cómo son estos arquitectos en este momento. Y entonces, también lo tenemos a Martín Noel participando del Hospital Churruca, y uno dice, ¿pero cómo? Bueno, el Hospital Churruca de estilo moderno. Por supuesto, está con Manuel Escasani, con Carlos Vilar, digamos, evidentemente Carlos Vilar tuvo mucha incidencia en esto, pero son personajes que tienen una gran capacidad técnica y tienen una gran flexibilidad para pensar las diferentes arquitecturas con las que se tienen que enfrentar. Por supuesto, en ese caso, en este momento los clientes pedían, bueno, hacémelo estilo tal. Y entonces los tipos podían hacer arquitecturas de diferentes estilos. Y voy a poner un caso que a mí me fascina, que es este edificio, la Casa Escasani, que es un edificio tardío en cuanto a toda esta seguidilla de edificios que estuvimos viendo, que es un edificio del 44, para la Casa Escasani, que era una joyería que supo tener enorme cantidad de empleados y unas oficinas fantásticas en el microcentro, que es este edificio que estamos viendo acá, ahora tiene un Burger King abajo, que durante un tiempo largo fue sede de Entel también, bueno, pero durante muchos años esto fue construido para la Casa Escasani, tenía ese reloj, que es un reloj alucinante. Cuando uno busca un poco de información sobre este edificio, aparece definido como neogótico, y a mí me parece que es lo menos neogótico que existe. Pero sí me pasa algo con este edificio, es que no sé qué estilo es. Yo tengo que definir el estilo del edificio, es un estilo raro. Porque tiene elementos casi de alguna ascendencia española, sobre todo esto que aparece aquí arriba, este sector, e incluso esta torre tiene alguna, pero tiene también un poco del academicismo más tradicional. Entonces, pero es un edificio curioso, la forma de la torre, etcétera, pero creo que Martín Noel, junto con Escasani, el ingeniero, hacen una obra, una esquina realmente destacable de la ciudad. No sé si es una de esas esquinas que la gente adora, a mí me encanta, pero independientemente de eso, creo que muestra el muy buen lápiz que tenía don Martín Noel. Y a quien también lo tenemos en este caso, en estos paisajes de España, porque repito, era un tipo que hablaba de España muchísimo y trabajaba con gente en España usualmente, y entonces también es el encargado de hacer estos dibujos que están en la estación C del subte, que tienen la serie Paisajes de España. Siempre me parecen hermosos estos, que actualmente, bueno, no sé si están todos restaurados, algunos estaban en restauro hasta hace poco, pero son realmente preciosas representaciones de los paisajes de España, más aún cuando uno ha viajado un poco por ahí y les genera ciertos recuerdos. Vamos a pasar a nuestro siguiente personaje, otro tipo que realmente es fantástico, que es Ángel Guido, menos conocido que Martín Noel, porque Martín Noel además tuvo su actividad política, bueno, pero don Ángel Guido quizás es menos conocido para nosotros en Buenos Aires, para los rosarinos probablemente es más conocido. Un tipo formado en la Universidad Nacional de Córdoba, e instalado en Rosario, trabajó muchísimo en esa ciudad, pero también tiene obras interesantes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ángel Guido fue ingeniero civil y además fue arquitecto, tuvo, además de su trabajo como arquitecto, fue un gran urbanista. Tipo, tuvo destacadísimos trabajos de planificación urbana. Y por supuesto, por eso lo tenemos acá en este momento, tuvo un momento de su vida donde
digamos, tuvo mucha influencia respecto de Ricardo Rojas, y donde él escribió numerosos textos sobre esta cuestión de lo hispano, de lo americanista y de lo indígena. Este libro, Fusión hispano-indígena en la arquitectura colonial, es uno de sus libros, me parece, más destacados, y él habla justamente, no habla acá de mestizaje, habla de fusión. Habría que ver en todo caso y analizar cuáles son las diferencias etimológicas o qué contienen como diferencia el mestizaje o la fusión. Pero me parece siempre interesante, porque hay que tratar de pensar en esto, qué conlleva hablar de mestizaje o qué conlleva hablar de fusión cultural o de transculturación, que son todas las expresiones con las que se trata de darle forma a este experimento o esta circunstancia, a veces trágica, que fue la conquista española de América y todo lo que vino después. Y tiene otras publicaciones, publicó muchísimos libros don Ángel Guido y tuvo una actividad realmente febril en todas sus versiones de arquitecto y urbanista. Vamos a tomar también, por supuesto, para no perder la costumbre, algunos de sus textos, y dice, por ejemplo, urge poner dique a este abigarrado caos arquitectónico. No cabe otro camino para nuestra emancipación estética que la solución euríndica. Cuando Martín Noel hacía hincapié en lo hispanoamericano, Guido, en la parte americano, mete lo indígena. Entonces, digamos, en muchos de sus proyectos aparecen elementos vinculados con Tiahuanaco, con lo inca, etcétera, o con culturas indígenas de la Argentina. Y es sumamente interesante, muy experimental, por supuesto, y habrá que ver, cuestionar en todo caso los resultados estéticos, pero no deja de ser como documento de una época fantástico. Y vamos a tomar justamente, como buen caso para iniciarnos con nuestro amigo Ángel Guido, la casa de Ricardo Rojas, ni más ni menos. Lo elige a él como arquitecto para su propia residencia, y ahí es fantástico leer lo que Guido decía del encargo y el susto que le dio, por decirlo de alguna manera, que justamente Ricardo Rojas le diga, haceme una casa vinculada a nuestro pensamiento. Y bueno, Guido hizo una casa fantástica, donde, si se quiere, recupera la enorme cantidad de discursos de este mundo hispanoamericano. Bueno, uno puede reconocer, si se quiere, en líneas generales, la imagen de la casa de Tucumán, por decirlo de alguna forma, en la portada, en acceso a la casa, pero cuando uno ingresa y se encuentra, por supuesto, como ese modelo de casa colonial, a una casa de patios, un patio principal, nos encontramos con esto, que toma el discurso de lo que Guido consideraba que era uno de los mejores casos de Hispanoamérica, de mestizaje cultural, que es la arquitectura arequipeña. Y entonces, cuando uno mira este patio, rápidamente se encuentra frente a uno de los mejores claustros que tiene Arequipa, que es el claustro de la compañía del convento de la Compañía de Jesús, y que si nos lo ponemos a mirar nos vamos a dar cuenta que es prácticamente un calco en esos pilares con arcos de medio punto, con lo que estaba haciendo nuestro amigo Guido en la casa de Ricardo Rojas. Volvemos a la imagen y nos vamos a dar cuenta que prácticamente estamos viendo un motivo copiado literalmente. Pero es interesante porque en esta lógica de la arquitectura ecléctica, que podía contener una fachada con un estilo, el patio con otro estilo, una habitación con otro estilo, como podemos ver, por ejemplo, en el Museo de Arte Decorativo, que tenemos el salón renacentista, la sala de estilo Luis XV, Luis XIV, Reina Ana o lo que fuere. Bueno, Guido hace lo mismo en esto, una suerte de eclecticismo hispanoamericano. La puerta, por supuesto, no tiene relación con Arequipa, el patio lo tiene, la puerta probablemente tenga más relación con lo colonial en Argentina, pero cuando además uno empieza a encontrar con los espacios interiores, va a encontrar que hace referencia también a una arquitectura que uno puede relacionar con la colonia, pero que ya, digamos, tiene que ver con una casona, con lo que habrá que ver en todo caso y buscar de dónde viene. Bueno, no es un sillón frailero, pero bueno, se entiende, digamos, a dónde va y de dónde viene el estilo de los diferentes muebles
que están aquí. Y sin duda, como dato muy curioso, esta habitación de esta casa, que está literalmente haciendo referencia a lo indígena. Yo me arriesgo a decir que estos ídolos son de la cultura tiahuanacota, creo, no quiero equivocarme, si alguien me quiere corregir no hay problema, pero pareciera, digamos, que aquí Guido está recuperando elementos, sin duda, de nuestro pasado indígena. Y por supuesto la puerta es una puerta trapezoidal a lo inca. Bueno, y voy a poner otro caso, pues ya que puse de nuestro amigo Noel un caso que no tenía relación con lo neocolonial, vamos a poner un caso que probablemente, bueno, no sé si lo conocían a Guido en su faceta como arquitecto del Monumento a la Bandera, ni más ni menos, en compañía con otro que vamos a mencionar hoy, que es Bustillo. Y entonces vamos a por lo menos mostrarlo, ya que estamos acá, el informe de la Comisión de Festejos Patrios de 1898, que ponía los fondos y armaba el concurso. De todo lo expuesto resulta, pues, armaba el concurso que luego sería el germen de la construcción del Monumento a la Bandera. Resulta, pues, que consta por una tradición pública, uniforme y no interrumpida, que el sitio histórico sobre la barranca del río Paraná, donde estuvo la Batería Libertad, en que el general Belgrano hizo enarbolar por primera vez la que hoy es bandera argentina, se encuentra entre las calles Córdoba y Santa Fe, poco más o menos donde se halla la Plaza Brown. Entonces se arma un concurso fantástico de este monumento, del que afortunadamente quedaron las fotos de las maquetas, y realmente son todas muy buenas, y trabajan, cuando uno mira además el nombre de los escultores y de los arquitectos, estaban todos anotados acá. Sin dudas, había una serie de condiciones para el concurso que hacía que todos tuvieran, obviamente, el elemento icónico, vertical, que también tiene el monumento que fue elegido, el que se construyó, y además el conjunto escultórico acompañando. Y por supuesto, hay una cuestión estética que está imperando en casi todos los casos, que tiene que ver con el Art Deco o sus derivados. No vamos a verlos todos, no me voy a extender demasiado, pero bueno, quería mostrárselos, me parece que es interesante como caso de estudio, y por supuesto este que es el que presentan Bustillo y Ángel Guido, y que es el que termina ganando. Además están los motivos escultóricos de Fioravanti, ni más ni menos. Bueno, este es el edificio que se hace, este es el edificio que está actualmente. Se fue además terminando a lo largo del tiempo, de hecho hay una intervención bastante reciente que termina de recuperar una parte que no se había podido terminar, y por supuesto hay parte de este proyecto que nunca se hizo, se trabajó sobre la plaza. Pero bueno, realmente es un monumento fantástico, ir a verlo, conocerlo, es una arquitectura, a mí en lo personal me encanta, este tipo de arquitecturas vinculadas al Art Deco, pero además de eso creo que la mano de Bustillo, que es probablemente de lo mejor que haya dado la arquitectura argentina, y de Guido, que es otro tipo que además tenía una fantástica forma de pensar lo urbano, bueno, los dos tenían mucha mano para lo urbano, bueno, dio como resultado un edificio notable y único en la Argentina. No voy a hacer mucha referencia, lo estamos viendo simplemente, acá lo tenemos en su etapa de construcción, previo en el hormigón armado, antes de luego ponerle el travertino, etcétera, y podemos ver esta idea de la proa del barco que se va hacia el río Paraná, y que además, bueno, terminó hace poco de consolidar este eje entre la catedral y la municipalidad. Creo que es así. ¿No? Si me estoy equivocando en alguno de los datos, me corrigen. Pero bueno, lo dejamos acá solamente a la vista para recordar que tenemos que visitarlo nuevamente. Bueno, y Guido, como ya les decía, y simplemente como una muestra, hace unos fantásticos planes reguladores para Rosario. En este caso son los diferentes partes de este plan regulador para Rosario, de los que algunas cantidad de cosas se hicieron. Pero además de eso, otros planes donde Guido propone no solamente la intervención urbana, sino la estética de la intervención urbana. La mayoría de estos en realidad quedó en la nada. El plan para Tucumán, donde él ponía una avenida con unas arquerías y ponía en valor plazas, etc. Bueno, estos planes fueron fantásticos, incluso él propuso para la 9 de julio, pero bueno, la mayoría nunca se llegó a hacer. Sí tenemos parte del plan que propone Guido para el ingreso
a la Basílica de Luján, esos dos laterales con las arcadas que nos van acompañando, que son arcadas neocoloniales, eso es parte del plan de Guido, y bueno, actualmente lamentablemente está en muy malas condiciones todo eso, pero francamente, si eso se pusiera en valor, el contexto de esa basílica con la plaza, con el cabildo y de fondo la basílica neogótica de Luján nos deja pensar en cómo es que Guido imaginaba ese eje monumental. Vamos ahora a otro que prácticamente, digamos, construyó bastante en Buenos Aires, pero no lo vamos a ver en Buenos Aires como un tipo del neocolonial, lo vamos a ver como un curioso exponente del modernismo del centro de Europa, quizás con trazos de la secesión vienesa, bueno, un tipo muy interesante, Juan Cronfus, nacido en Budapest y formado en la Real Academia de Múnich, viene a vivir a la Argentina, se queda en la Argentina, pero ya venía habiendo trabajado en muchos lugares de Europa. El tipo trabajó en Alemania, en Checoslovaquia y en Rusia, haciendo edificios destacables. A don Juan Cronfus lo traigo por este libro. Este libro de 1921 es, si se quiere, la primera gran publicación que levanta a la arquitectura colonial en la Argentina. Es un libro fantástico, por supuesto, tiene dibujos que están desactualizados, con interpretaciones de edificios como eran, que actualmente, digamos, se ha probado que no eran tan así, pero, digamos, son muy buenos relevamientos de arquitectura colonial. El tipo estaba sorprendido, y ahora vamos a ver también un pequeño apunte de unas palabras de él, estaba sorprendido por la poca importancia que se le daba a la arquitectura del pasado en la Argentina, cómo se la despreciaba. Evidentemente el tipo venía de un lugar donde ya estaba más consolidado esta lógica de la conservación del patrimonio. Y entonces el tipo se dedica durante mucho tiempo a hacer estos fantásticos dibujos y estas fantásticas acuarelas con las que fue dibujando y con las que fue salpicando este libro, cuyo texto evidentemente es un texto que es un texto anticuado, pero no deja de ser como documento un texto fantástico porque es un pionero. Acá vemos algunas de las acuarelas de él. Es un libro muy interesante para hojear y bueno, si bien es un libro caro, es un libro muy interesante para tener en la biblioteca porque es uno de los primeros que recupera nuestro pasado colonial. Y a don Juan Cronfus lo tenemos diciendo esto. Personas hay, aún entre las estudiosas y profesionales, que en conferencias y colaboraciones y en revistas pretenderían probar que no hay arte colonial en la Argentina, afirmando que las formas coloniales no son otra cosa que una imitación pobre de las grandiosas ideas arquitectónicas de Europa. Nos hablan de churriguerismo, repiten frases de la historia de las artes, mencionan el estilo jesuítico y llegan a la conclusión de que aquí no hay nada que valga la pena estudiar. Es el capítulo 1 de este libro que les estaba mostrando. Es una postura fuerte, además directamente se enfrenta a sus colaboradores o a sus pares. Bueno, me parece que es interesante y sigue siendo bastante actual en muchas cosas. Esto de pensar que hay mucho de lo nuestro que no se valora o que se desprecia y además esta cosa muy eurocentrista. Un tipo nacido y formado en Europa que está, digamos, enfrentándose en su discurso con el eurocentrismo que tenían muchos en la Argentina, digamos, que todo lo que era de acá no tenía valor y que lo que tenía valor era lo que venía de afuera. Entonces lo pongo en esta lista, digamos, porque me parece que merece mucho la pena y sobre todo creo que su obra publicada es una obra fantástica. Pero vamos a ver alguna cosa de la arquitectura de don Juan Cronfus que tiene que ver con su formación academicista. Convengamos que es un tipo del academicismo y es el responsable del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa de Córdoba. Trabajó mucho en Córdoba, evidentemente, y prácticamente de su libro de la arquitectura colonial hace un fantástico repaso de las estancias jesuíticas, de la manzana jesuítica, y después de algunas obras salpicadas en Salta, en Buenos Aires, etc. Pero tiene como su epicentro laboral en Córdoba, Cronfus. Este es un edificio que a mí, que me gusta la arquitectura clásica, me parece espectacular, tiene una potencia, una plasticidad, es decir, tiene una presencia en su terreno, pero además
tiene una cosa casi neoclásica, muy limpia y muy rotunda y muy severa en cómo se está proponiendo frente a la plaza que lo antecede. Cuando fui a Córdoba hace muchos años me pareció increíble, justamente cuando estaba recién restaurado, la forma en que la limpieza con la que estaba diseñado el edificio, cada uno de estos elementos, me sale macetero, no es un macetero, bueno, Copones. vasos, copones, muy bien. Vasos, gracias. sí. Para eso te tenemos de moderador, Nacho, porque me tiraste la palabra justa. Copón me gustó. Estos copones y además el uso de un estilo que me parece siempre para mí fue el más elegante, que es el jónico, pero es una cuestión personal. Pero también es uno de los primeros conjuntos de vivienda social, que es el barrio obrero en Córdoba, le llaman barrio Cronfus, y lo propone de una manera muy rara. Está reventadísimo el barrio, así como está, y todavía no hay muchos planes para la puesta en valor. Tiene un enorme valor porque realmente es una de las primeras, en Córdoba creo que es el primer conjunto de vivienda social. Y el tipo no hace lo que se solía hacer, que era la repetición de una unidad habitacional, que en su repetición era más barata, que funcionaba bien, etc. El tipo armó como unas especies de unidades habitacionales en una fachada totalmente heterogénea, que a él le refería, digamos, justamente a lo colonial, digamos, casas todas diferentes, no casas todas iguales, y entonces uno puede ir recorriendo y, si bien son todas parte del mismo proyecto, son todas diferentes o se muestran todas de manera diferente y, por supuesto, tomando todos los elementos de lo que él consideraba el repertorio de las arquitecturas domésticas en tiempos de la colonia. Pero además, a diferencia de lo que hace Martín Noel, lo hace en relación a lo que encontró en la Argentina, porque son viviendas realmente muy modestas, ¿no? No hablemos de esta especie de pérgola que aparecería acá, porque eso no es de la colonia, pero eso ya tiene que ver con la vivienda. Pero sí la aparición de este balconcito modesto, pequeñas puertas, no mucho ornamento, la sencillez de lo que fue realmente la arquitectura colonial en la Argentina, que evidentemente Cronfus valoró, así como era. Martín Noel quizás fue a buscar lo mejor, o sea, armó con piezas de lo mejor que él encontró este pasado colonial, quizás supuesto. Pero también tiene un gran edificio en Buenos Aires, tiene varios, pero yo traje este porque este es un edificio que siempre me parece fantástico de ver, pues está además en muy buenas condiciones, y es un edificio que realmente creo que tiene un anclaje fuerte en la secesión vienesa y en los modernismos que el tipo manejaba muy bien, que es este edificio para Hirsch, que era una empresa, y que tiene una calidad constructiva alucinante. Los materiales, la delicadeza en cómo están ejecutados los detalles del edificio, lo exótico, porque la verdad que Buenos Aires tiene un gran muestrario de arquitecturas, pero estos son los menos, estos edificios de las vanguardias. Los solemos valorar muchísimo porque son raros y porque son muy bellos. Y acá lo tenemos firmando su edificio, y creo que es un edificio notable por las texturas. Perdón, Nico, este está junto al Museo Etnográfico, ¿no? Efectivamente, señor. Y además está realmente lo han restaurado muy bien, y las texturas y los brillos que tienen todos los materiales son notables. Y es muy raro el edificio, pero bueno, es para ir a verlo. Yo creo que además ahora, bueno, le han alterado un poco en la planta baja y creo que hay un local para poder comer algo, qué sé yo, pero la fachada es una fachada fantástica. Así que aplausos para Don Cronfus. Y por supuesto no vamos a dejar afuera de la lista a uno de mis arquitectos preferidos, que es Alejandro Bustillo. Independientemente de que sea mi preferido, es un tipo que tiene una carrera infernal en la arquitectura. Es un arquitecto graduado en la UBA, con todos los laureles que uno se puede imaginar, pero además cuando uno se pone a ver, simplemente buscar en Wikipedia el listado de obras de Bustillo es inacabable. La cantidad de metros cuadrados que construyó este hombre son infernales, y aún cuando Bustillo no pensaba en lo colonial, por eso me parece interesante para ponerlo en un contrapunto, Bustillo pensaba en una arquitectura nacional, pensaba en darle forma a esa arquitectura nacional desde lo clásico. Entonces, él pensaba en una arquitectura con un corte medio monumentalista. Bueno, el que haya visto el Banco Nación de Plaza de Mayo se dará cuenta de lo que estoy hablando,
pero por supuesto también tenía muchas variables. El Yao Yao es justamente una versión del pintoresquismo, basado incluso en las arquitecturas de los Estados Unidos y de los parques nacionales, etcétera. Uno tiene muchísimos referentes para ver el Yao Yao, o lo que uno encuentra con el Provincial de Mar del Plata, que es otro caso fantástico de arquitectura y urbanismo, pero de una escala enormemente monumental. Es un digno exponente de su tiempo, Bustillo. El monumentalismo incluso era moneda corriente en esos años. Pero bueno. Perdón, Nico, antes de que te adentres más en Bustillo, te leo unos comentarios, así vamos, Dale. porque hay una preguntita también. Bueno, Jorge Nieto, muchas felicitaciones desde Salta. Mariana Moreno, excelentes charlas. Gabriela de la Parte, desde La Plata. Juli Faltum, hola Nico, espectacular la presentación, muy interesante. Después vos, Nico, metete y hacé tus comentarios. Susana Franco, esas arcadas, las de la construcción de Noel, parecen árabes. No me acuerdo de qué edificio se está refiriendo de los que vimos. Probablemente el de Guido. Sí. Ah, no, perdón, las polilobuladas de la embajada en Lima, que son, bien, parecieran polilobuladas árabes. Malvina Giacobone comenta, qué lindo, mi papá me llevaba a esa casa en los 80, lindos recuerdos, pensar que era una nena y no entendía nada. Bueno, a todos nos pasó eso cuando éramos chicos. Mónica López Áviles, excelente exposición, saludos desde Cuenca, Ecuador, saludos para Ecuador también. Waldebar Valdevieso, perdón, pero tengo la compu abierta un poco lejos y no llegó a ver. Muy buena enseñanza. Y acá Susana pregunta, supongo que del edificio que vimos recién, el que está al lado del etnográfico, si es Art Deco. Yo diría que es más de estilo Jugendstil, secesión vienesa. Tomaban todos, el Art Deco andaba paseando por todos esos estilos, pero sobre todo por el origen de su formación en Múnich, creo que tiene que ver más con las vanguardias alemanas o austríacas probablemente. El Art Deco, si se quiere, está más fuertemente relacionado con los Estados Unidos y qué sé yo, pero por supuesto tuvo difusión en muchas otras latitudes el Art Deco. Pero yo lo relacionaría más con los modernismos alemanes o austríacos. Bien, sí, ahí Susana comenta que se refería a ese. Así que bueno, ahí Susana ya te contestó, Nico, la pregunta. Bueno, ahora seguimos, Nico, con tu arquitecto favorito. Bueno, no puedo dejar de saludar a nuestra amiga de Cuenca, una ciudad que adoré visitar con mi padre. Realmente me pareció una ciudad fantástica del sur de Ecuador. Así que bueno, un beso desde acá y ojalá que algún día pueda volver. Bueno, seguimos acá con nuestro amigo Bustillo, que acá lo tenemos cada vez más grande, y este sería el listado de obras de Bustillo. Lo pongo así para que nadie lo pueda leer, obviamente, es un chiste, pero realmente cuando uno se pone, acá no solamente el listado es brutal, sino que además hay edificios enormes. En esa enorme lista tenemos el Banco Nación, el Yao Yao, el Provincial de Mar del Plata, solamente para decir algo, y podemos seguir toda la tarde, noche. Pero en esta cosa de Bustillo, pensando en esa idea de el estilo clásico argentino, porque el tipo lo pensaba en esos términos, bueno, claramente a Bustillo le toca la transición con lo moderno y le toca pensar que lo académico es antiguo. Pero es un tipo de fuerte formación académica. Para él el lenguaje clásico seguía siendo el elemento regulador de la arquitectura. Entonces, este edificio que estamos viendo acá, que es el edificio de bombas de la casa de bombas, creo que se llamaba, de obras sanitarias, en un momento hubo que reconvertirlo en otro edificio que probablemente lo conocen mucho, que es este. Y algunos dirán, qué desastre lo que hizo Bustillo con ese edificio, lo reventó. Sí, yo diría que sí, lo reventó, y a mí, francamente, mucho el museo, la fachada del museo no me gusta. Lo que hizo fue pasarle la lija, digamos, y lo cepilló completamente, pero tiene un sentido cuando uno piensa en Don Bustillo. Para él, en el momento en el que él interviene este edificio, el clasicismo estaba perdiendo vigencia, y entonces él estaba tratando de reconvertir en una forma muy tardía el clasicismo en otra cosa.
Entonces, para él, esta cosa más monumentalista era sacarle al edificio clásico la escala más chica de detalle. Porque, digamos, hay una cosa que maneja muy bien el lenguaje clásico, que son las diferentes escalas. Uno tiene la gran columna que te sirve para ver el edificio a 200 metros de distancia. Vamos a volver a este edificio, ¿no? La gran columna que sirve para ver el edificio desde mucha distancia. Después uno tiene el almohadillado, que nos permite encontrar una textura cuando uno se va acercando. El almohadillado son estas líneas horizontales que aparecen acá, que recuperan la sillería, que en este caso no era, pero bueno. Y después uno empieza, si se acerca más, empieza a encontrar con los detalles, con los elementos de los capiteles y qué sé yo. Y lo que hizo Bustillo fue sacarle el detalle. Y dejó la gran escala, o sea, el edificio para ver desde 50 metros, 100 metros. Entonces, lo que hizo fue como hacerlo más monumental de alguna manera. Y entonces, claro, cuando uno se acerca al edificio, se le pierde la escala. O sea, uno siente que el edificio le queda grande. Y para poner un caso, justamente, quien se haya sentado en las escaleras del Banco Nación se habrá dado cuenta que el edificio se le cae encima. ¿Por qué? Porque Bustillo no solamente hizo un edificio muy grande, sino que le quitó la pequeña escala de ornamento, que es la que se te hace amiga cuando uno se acerca. Entonces es un edificio para verlo a 50 metros. Pero en realidad, lo que hace Bustillo es hacer un edificio monumental. Y es enormemente monumental. Incluso si yo hago una referencia de esto, la forma en que está trabajado este edificio a mí me hace acordar a las paredes laterales de San Pedro, como lo hizo Miguel Ángel, armar esos grandes pilastras que recuperan toda la totalidad del edificio y armar con eso, ir articulando toda la fachada. Recordemos que es un edificio sumamente tardío para lo que es el clasicismo. 1940 y 1955, ya el clasicismo estaba, o sea, a ver, convengamos, clasicismo hacía en el 40 Hitler, de la mano de Albert Speer, ojo, no estoy haciendo un paralelismo, digo, era una cosa que estaba, digamos, fuera de su tiempo ya, y que si se retomaba el discurso, se retomaba por alguna cuestión. No estoy diciendo ni que Bustillo fuera filonazi, ni nada por el estilo, pero era una arquitectura que tenía relaciones, digamos, que ya estaba pasada de moda. Pero Bustillo la retomó de una manera fantástica y excepcional, en cuanto a su escala y en cuanto a la calidad constructiva. Y sin duda, la cúpula que está dentro del Banco Nación, que ahí, Nacho, lamentablemente nunca pude sacar la foto porque me iban a sacar a los tiros, pero algunos la fotografió desde un balcón, es uno de los espacios más imponentes que tiene la ciudad de Buenos Aires, interiores. Es una cúpula que además, obviamente es otro material, pero supera ampliamente en cuanto al diámetro a la cúpula de San Pedro. Está bien, la cúpula de San Pedro hubo que hacerla, esta es una cúpula de hierro, etcétera, es otra, pero el espacio es enorme. Y el Banco Nación, aun cuando está bastante deteriorado en cuanto a su mobiliario, no se ha respetado del todo, es un edificio increíble. Y Bustillo tiene una mano fuera de serie para estas cosas. Pero bueno, quería mencionarlo porque yo tenía el Yao Yao acá como parte del listado de obras de él para mostrar, pero me parece que no tiene mucho sentido meternos en el Yao Yao, es ya irnos muy, muy lejos en cuanto a la valoración. Me parece que es más interesante recuperar esta versión bustillesca del clasicismo argentino, hipermonumental. Y creo que aunque no es un edificio de quien está recuperando lo nacional, porque este es un edificio que viene importado literalmente, porque lo manda a construir una pareja de españoles, el Teatro Cervantes es el único teatro nacional, es un caso paradigmático en cuanto a la recuperación de esa moda por lo español y por lo colonial. En ese momento había, en los Estados Unidos, por ejemplo, se había puesto de moda el neoplateresco. Y, por ejemplo, el Banco de Boston lo tenía en su sede central, no recuerdo en qué ciudad de los Estados Unidos, y hace el neoplateresco en el edificio de Diagonal Norte. Y acá se hace el neoplateresco en este edificio, que además recupera un modelo casi de forma literal, que es este que estamos viendo acá, la fachada del Colegio de San Ildefonso, que actualmente es el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, una arquitectura de 1543, es decir, estamos hablando de las primeras expresiones del clasicismo en España, las más tempranas, que además, acá solamente se los detallo mínimamente, toma ya el orden
de columnas clásicos, pero empiezan a aparecer cosas extrañas que no tienen que ver con el lenguaje clásico y aparecen cosas como esta. Esto en realidad es todavía una consecuencia del gótico, que para los españoles era la arquitectura nacional. Estos elementos tipo pináculos y tan verticales no son expresiones del clasicismo, son expresiones del gótico que en 1540 y pico seguían estando vigentes porque el gótico isabelino estaba construyéndose en ese momento. Entonces, este fantástico edificio, perdón, vamos a volver a la de atrás. En una muy buena versión, el sector central se usa para la ochava. Entonces, justamente el sector de acceso del Colegio de San Ildefonso, Fernando Aranda Arias y Emilio Repetto lo ponen como el elemento de ingreso por la ochava al Teatro Cervantes, que obviamente fue cedido al Estado, que actualmente es el Estado el propietario y no estos dos empresarios que lo mandaron a construir. Y acá tenemos justamente en la fachada sobre la calle Córdoba, quizás una interpretación más libre, usando el neoplateresco como argumento para los ingresos. Yo nunca entré al Cervantes, pero bueno, no sé, digamos, hacia dónde se ingresa por estas portadas, pero me parece que es un edificio notable, sumamente curioso, y es una muy buena interpretación de este estilo que se había puesto de moda en Buenos Aires, y vamos a encontrar incluso bastantes viviendas particulares con este tipo de arquitectura, que pasada ya esa especie de rechazo del centenario por todo lo colonial, volvió a estar en boga de la mano además de los inmigrantes, que traían, digamos, esto como los constructores que venían de España, los inmigrantes que querían su casa tipo española cuando empezaron a juntar un poco de plata y pudieron llamar a un fachadista que les hiciera su plateresco en casa. Y el último caso, para ir cerrando, que no podía dejar de estar, es Mario José Busquiazo, un personaje que va a tener a diferencia de los otros, muy poca obra particular. Va a ser un arquitecto que se va a dedicar a la obra pública. Y a Busquiazo le debemos enorme cantidad de restauraciones. Algunas totalmente polémicas al día de hoy. Busquiazo es quizás responsable de haber metido hormigón armado en muchos edificios coloniales, pero bueno, era la forma en que se intervenía en ese momento y era común hacer eso. Pero Busquiazo además, que es sobrino de Antonio Busquiazo, también quizás es el primer arquitecto que construyó, el primer arquitecto argentino que construyó gran cantidad de metros cuadrados y de muy buena arquitectura academicista, formado en la en la Escuela de Arquitectura de la UBA, trabajó durante un tiempo importante en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, haciendo diversas obras necesarias, y después trabajó en la Dirección General de Arquitectura, actualmente sería la Dirección Nacional de Arquitectura, que sigue ocupándose de los monumentos nacionales. La Dirección General de Arquitectura en ese momento trabajaba en estrecha relación con la Comisión de Monumentos, y por supuesto era el brazo ejecutor de la Comisión de Monumentos. Y cuando había algún edificio que estaba necesitando intervención, iban los especialistas de la DGA al rescate. Y por supuesto, la supervivencia de muchos de estos monumentos se lo debemos a esa DGA y a tipos como Busquiazo y a tantos otros que estuvieron, Oneto, que estuvieron en la conservación de las misiones jesuíticas, etc. Pero Busquiazo, además de su fantástico trabajo como empleado del Estado, tuvo un enorme trabajo desde lo académico. Fue titular de cátedra en la FAU, Facultad de Arquitectura y Urbanismo en ese momento, y además es el fundador del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas en 1947, muy en línea ya con la creación de la Comisión de Monumentos, de la Ley de Monumentos, y de la explosión de todos estos arquitectos y especialistas en arte que empezaron a compartir en diferentes países de América sus obras, sus conocimientos, haciendo publicaciones científicas en cada lugar. Y el Instituto de Arte Americano se va a convertir en un lugar notable para estas cosas. En los anales del instituto, el 1, el 2, el 3, van a ir, los artículos que están ahí son de una calidad excepcional y trabajan a especialistas de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Uruguay, de Chile, haciendo artículos de muy, muy buena calidad, incluso al día de hoy.
Entonces, a Mario Busquiazo le debemos no solamente la conservación de los monumentos, sino la profundización enorme de la teoría sobre la arquitectura en la Argentina y en el Cono Sur. Actualmente el instituto sigue existiendo y sigue publicando, siguen existiendo los anales, y sigue tiene una biblioteca notable referida a estos temas. Está, bueno, por supuesto, en Ciudad Universitaria, en el pabellón de la Facultad de Arquitectura. Y a nuestro amigo Bustillo le debemos la restauración del Cabildo en 1940, la reinterpretación del Cabildo, porque le cambió la proporción de la torre, ya lo habíamos hablado, porque les quedaba muy vertical, pobre Cabildo, tan recortado en horizontal. Pero además le debemos la restauración de la Casa de Tucumán, que estaba completamente alterada, del convento de San Francisco en Santa Fe, que la hizo en 1950. Acá yo pude ver que había intervenciones, esta torre se consolidó con hormigón armado, y del Cabildo de Salta, entre tantas otras cosas. Pero, destacable, no la mostré, en 1939 Busquiazo hace la intervención integral para poner en valor la Casa de Moneda de Potosí, que es uno de los edificios más masivos que tiene la etapa colonial en América. La Casa de Moneda Potosí, que ocupa, creo que son 200 metros por 100, quizás en cuanto a tamaño, el convento de Santo Domingo, San Francisco en Quito, bueno, ahora se me olvidó, no sé, San Francisco creo que es, en Quito, son también conjuntos monumentales de enorme extensión, pero la Casa de Moneda es brutal en tamaño y en cantidad de cosas, en calidad constructiva, porque es un edificio que la corona española puso muchísimo dinero para construir, y fue Busquiazo uno de los encargados del proyecto y de la ejecución de esa obra notable. Así que, para terminar un poco, y esto me parecía interesante, a esta ciudad de Buenos Aires, que la tomamos como referente de este discurso, pero por supuesto sin olvidarnos que la ciudad de Buenos Aires es parte de un territorio vastísimo, variado, complejo, y que, bueno, por supuesto, estas arquitecturas y esos arquitectos no podemos dejar de pensarlo si hablamos de la arquitectura, en este último caso, la arquitectura en la Argentina y en Hispanoamérica. Bueno, pensar en todos los contrastes en donde estas arquitecturas se fueron emplazando, y, por supuesto, aún con esa suerte de síntesis que arman estos arquitectos para tratar de darle forma a esta identidad nacional frente al embate, digamos, de los nuevos alternativas de arquitectura exóticas para este país, como el movimiento moderno, como el eclecticismo, como el pintoresquismo. Bueno, creo que es interesante pensar en esta dualidad de esta arquitectura argentina, colonial, que se configuró a lo largo de un vastísimo territorio y en densidades tan variadas como la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era una aldea, Córdoba, o como la Quebrada Humahuaca, o pensando en términos hispanoamericanos, como planteaba Guido o Noel, cualquiera de los territorios que tenemos en el altiplano peruano, boliviano, o entre los volcanes de Ecuador, ya que tenemos a nuestra amiga de Cuenca. Pero bueno, creo que hasta acá espero que les haya resultado interesante y quedo a disposición para cualquier duda. Bien, bueno, como siempre, súper puntual, Nico. Y te paso a leer unos comentarios más y hacemos un cierre. Silvana Gutiérrez comenta: no se mueve ni un ladrillo si no lo ordena Bustillo. No sé, un chiste interno debe ser ahí de arquitectos o algo. Claudia Moreno dice: agradezco la mención del Monumento a la Bandera, soy rosarina, vivo en Paraná. Alejandra Biesi dice: visité hace muchos años el Banco Nación y es impresionante. Nosotros hicimos uno de los encuentros internacionales de conservación, lo hicimos en el Banco Nación, y la verdad que sí, Nico, eso se veía, es fabulosa la arquitectura. Silvana Gutiérrez, muchas gracias, excelentes charlas, muy interesantes. Después, Nico, te vas a tener que conectar y empezar a agradecer. Ahora, algo que yo te quería comentar, Nico, comentarios, ¿no? A ver, más que nada reflexiones, a ver si es algo así. Vos hablabas mucho de este paso de como la nueva ciudad y dejando de lado esto colonial, ¿no? Como tirando toda esa arquitectura y dando paso a esta nueva ciudad, mejor dicho. Hoy, ¿sucede un poco lo mismo?
O sea, estamos tirando abajo todo lo que se construyó en ese momento para dar paso como a una nueva ciudad, ya sea por necesidad, por lo que sea, o... Yo soy, digamos, soy partidario de conservar, yo adoro la arquitectura academicista, lo que se demuele se me cae una lágrima siempre. También hay que A pensar, todos. sí, pero hay que pensar también que la ciudad de Buenos Aires tiene nuevos programas que hay que abastecer. Bueno, digamos, no, hay muy pocas ciudades que han podido absorber el crecimiento, los cambios de programa, como fue París, digamos, que es una ciudad que se ha mantenido de una manera impecable, con una planificación fantástica, pero también hay que pensar que la Buenos Aires que tenía estas casonas fantásticas, que uno lamenta perder, era una Buenos Aires para poca gente, era una Buenos Aires para pocos. Entonces también hay que pensar en eso, que nosotros podamos vivir en Buenos Aires tiene sentido también porque se han densificado algunas zonas y entonces ha permitido que más gente viva acá. Entonces también hay que tener un poco, creo que lo que hay que hacer es seleccionar con cuidado el edificio que hay que conservar para no perder ese, porque el problema es que a veces corremos atrás del despelote. Cuando salimos todos a llorar el edificio y alguien dice, no, es verdad que esto hay que protegerlo, ya el edificio está medio demolido. Ha pasado muchas veces. Entonces creo que lo que hay que hacer es cuidar, porque, digamos, no se puede cuidar todo. Porque la ciudad es una gran capital del mundo, es una ciudad de un montón de habitantes y, bueno, evidentemente está exigiendo cosas. Pero me parece que hay que tratar de cuidar los que son destacados casos, que a veces se pierden. Claro, sí, la ciudad va creciendo y esto va a seguir así. ¿Y cómo ves esta suerte de diálogo entre los edificios que nos van quedando patrimoniales con toda esta nueva arquitectura que yo te diría prácticamente vidrio y espejo? No sé si hay diálogo. Me parece que es una agarrada a piñas. No, Lo quise decir sutilmente, pero sí, bueno, no, bueno, o sea, yo no, como todo, hay arquitecturas antiguas que son malas, hay arquitecturas antiguas que son buenas y hay arquitecturas actuales que son buenas y otras que no. Eh, Buenos Aires es una ciudad que tiene grandes problemas de medianeras, digamos, hay medianeras desnudas por todos lados, que es consecuencia de las diferentes densidades que uno pensó, de los cambios en los planes urbanos, de los cambios de las normativas y qué sé yo. Y eso creo que es inevitable. Me parece que, salvo en algunos lugares muy consolidados donde la altura quedó definitivamente armada, yo vivo en Caballito y tengo mi manzana prácticamente son todos edificios de 7 pisos, entonces ahí quedó ordenado todo. Pero es verdad que claro. son todos edificios de 30, 40 años de diferencia entre sí y a veces te queda una casona antigua y bueno, pobrecita, quedó encerrada. Pero no sé si hay mucho diálogo. Hay arquitectos que saben dialogar mejor, quizás alguno me va a insultar, pero por ejemplo un edificio que es muy polémico, que es el de Clorindo Testa en el microcentro, que es el Banco de Londres, para mí es un edificio que dialoga excelentemente bien con los otros edificios bancarios del academicismo. Y Clorindo Testa para mí tuvo mucha sensibilidad. Otros me dirán eso no tiene nada que ver, y lo acepto porque hay mucha gente que no le gusta ese edificio, pero bueno, después búsquenlo o mírenlo, pero creo que trabaja con la escala. Pero bueno, es un tema muy puntual. Sí, yo la verdad que no recuerdo mucho, creo que cuando hice el secundario había hecho maestro mayor de obras y me había quedado como, o algún docente lo había dicho, o en algún lugar, capaz que en el Primiano lo leí, no sé, que decía que bueno, siempre antes de construir como que tenías que tener como una suerte de estudio del entorno para dialogar un poco y que no descuelgue determinada arquitectura con la que tenés en tu barrio, digamos, pero es algo que hace mucho no sucede. Sí, pero además por las escalas. Si vos al lado tenés una vivienda unifamiliar y tenés que hacer un edificio de 7 pisos, es muy difícil dialogar. Ahí ya Sí, no tenés muchas opciones. Pobre casa va a quedar chiquita. totalmente. Sí, siempre eso va a pasar. Pero bueno, si te parece, vamos cerrando. Vos después, Nico, vas a agradecer ahí a todos en persona. Les quiero comentar que, bueno, como siempre, síganos en las redes, como les digo, tienen nuestro boletín de patrimonio, que lo pueden descargar desde nuestra página web. Tenemos el boletín número 1, el número 2, un especial del séptimo encuentro de conservación. Ahora en abril van a salir nuevos boletines. Y ¿qué más le podemos comentar sobre la asociación? Para abril, no, mayo, vamos a estar saliendo con otro nuevo ciclo de charlas que tienen que ver con pintores viajeros, con Leontina Echeletcu, que es también miembro de ASIMPAC. Ella es la directora del Museo Cornelio Saavedra.
Así que bueno, los esperamos nuevamente para el próximo ciclo. Síganos en las redes, por favor. Hacemos mucho hincapié en eso. Y Nico, ¿querés despedirte de la gente? Bueno, te agradezco, sí, les agradezco a quienes estuvieron acompañando este ciclo de charlas, las muestras de afecto, la participación, las preguntas, el interés, me parece que es alentador porque estas cosas cuesta hacerlas y poner material, ordenarlo, qué sé yo, pero francamente cuando uno ve, digamos, la devolución que tiene, la que tuvo, por ejemplo, en este ciclo de 3 charlas, realmente me parece, bueno, muy alentador. Así que, bueno, agradezco la participación y la presencia. Y seguimos Bueno, en bueno, contacto. entonces, por supuesto. Bueno, seguimos en contacto todos y les agradecemos por habernos acompañado hoy. Y la charla esta la van a poder ver la semana que viene subida en el canal. Así que muchísimas gracias. Gracias, Nico, y gracias a todos.